A partir de este momento, hágase la luz del conocimiento, de las ideas, del pensamiento libre. Comienza La Linterna, una tertulia cotidiana para conversar en forma abierta sobre la actualidad. Buenas tardes. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Wilixa Arcaya. En la producción, Juliet Córdoba. En la asistencia, Lorraine Godoy. En los controles, César González. En la conducción, esta vez está Luis Manuel Esculpi. Para comunicarse con nosotros, les recordamos que puede hacerlo a través de la mensajería de texto. Aquí puede enviar un mensaje de texto al 3456, que tendrá un valor de $1 más básico más IVA. Los números telefónicos de la cabina son los 0212-482-9126, 0212-9388, 0212-482-0844 y 0212-482-1488. El Twitter de la emisora es @RCR750. Nuestras redes también pueden escuchar y vernos a través de nuestra plataforma digital RCR TV, y en Periscope nos consiguen en radio en RCR 750. Buenas tardes. Queridos amigos, queremos comentar esta vez 3 acontecimientos importantes de los que han ocurrido en la semana. En primer lugar, queremos señalar una situación muy dramática que ocurrió en el Hospital de Niños, cuando han fallecido hasta la fecha alrededor de exactamente 5 niños en lo que va del mes de mayo. Lamentablemente, mientras ocurría la muerte de uno de estos niños que están en espera de un trasplante, el presidente usurpador Nicolás Maduro anunciaba que iba a donar o iba a conceder 56 millones de euros para la compra de armas y uniformes. Sobre este aspecto, simplemente lo anunciamos porque en la próxima parte del programa entrevistaremos a la diputada Delsa Solórzano, que junto con otros diputados ha estado en contacto con los familiares de los niños y con la situación que se está viviendo, lamentablemente, en lo que fue en una época uno de los hospitales más importantes, no solamente de Venezuela, sino incluso atendía a niños de América Latina, y está en una situación verdaderamente dramática, no solamente por la situación que ha ocurrido en lo que va del mes, sino porque está mal dotado, porque hay una carencia absoluta de condiciones para atender a los infantes que concurren a este hospital. Ese sería el primer tema que quería comentar, pero de todas maneras, de una vez anunciamos que en la próxima parte del programa, Delsa Solórzano la entrevistaremos sobre este tema que ha sensibilizado mucho a la opinión pública del país. En segundo lugar, queremos recordar que en el día de ayer se cumplieron 12 años del cierre de la emisora más tradicional y que sentó cátedra en la televisión venezolana de señal abierta, como fue Radio Caracas Televisión. Por cierto, que muchos de los jóvenes que están dirigiendo hoy la Fuerza Democrática del país, como Stalin González, Juan Guaidó, varios de los diputados que están perseguidos, se dieron a conocer a través de la protesta que se generó en el año 2007 a raíz del cierre de la emisora más tradicional del país, y que sentó cátedra en varias áreas, en el humor, en la telenovela, y en general fue un canal que su desaparición arbitrariamente por parte del gobierno fue lamentada por la inmensa mayoría de los venezolanos. Esperamos que en una nueva situación, frente a un cambio político, podamos volver a tener con nosotros a esa emisora que sentó cátedra en el país, como fue Radio Caracas Televisión. Por último, queremos referirnos a lo que está ocurriendo en Noruega. En general se ha venido diciendo, tanto voceros norteamericanos como en el país y en general distintos cancilleres del Grupo de Lima y el propio presidente de la OEA, Luis Almagro, que todas las opciones están sobre la mesa. Y si todas las opciones están sobre la mesa,
una de las opciones que está sobre la mesa es la posibilidad de negociar. Mucha gente, cuando se comentaba este estribillo, solamente pensaba en una opción, pensaba en lo que algunos llaman la intervención humanitaria y otros, más allá de eso, pensaban en una invasión militar. Por cierto que en otro programa con Diego Bautista Urbaneja comentamos que hay una interpretación equivocada de lo que significa el artículo 187, su numeral 11. Ese artículo ya estaba en la Constitución, el texto de ese artículo estaba en la Constitución del año 1961, Constitución que rigió los destinos de la República Civil desde 1961 hasta 1999, que se aprobó la nueva Constitución, de tal manera que no existía un articulado que preveía que nosotros podíamos invadir algún país con autorización en aquella época del Senado o que nosotros podíamos ser invadidos, sino simplemente era la posibilidad de tener misiones militares para intercambio en materia técnica, en asesoría, en maniobras conjuntas. Así existió desde los primeros años de los 60 hasta iniciado el periodo de la presidencia de Chávez, en los años 2000, una misión militar norteamericana que tenía su sede en el Fuerte Tiuna, de tal manera que no tiene nada que ver con ese articulado, con una supuesta autorización para invadir. Igualmente podemos decir que Venezuela, el ejército venezolano participó de distintas maniobras conjuntas y también en maniobras de apoyo a gestiones de paz, y en ningún caso se trató de invasión, sino fueron delegaciones pequeñas que iban en misión de colaborar. De tal manera que queremos decir que si efectivamente todas las opciones están sobre la mesa, una de ellas es precisamente la que es una herramienta para emplear, para ser empleada o para ser utilizada en conflictos de naturaleza parecida a la venezolana. Son famosas las negociaciones que se celebraron recientemente en Colombia, en la guerra de Vietnam, las negociaciones en Sudáfrica. Mucha gente cita a Mandela y no recuerda que Mandela, que pasó 27 años preso, estuvo negociando con el régimen de Leclerc, incluso desde que se inició las conversaciones, estando él detenido, estando encarcelado. De tal manera que no se puede descartar que se negocie. Nadie puede garantizar a priori que unas conversaciones van a tener éxito, pero también nadie puede apostar al fracaso. Quienes se oponen a la negociación dicen, bueno, apoyémonos en otra fórmula. Bueno, nosotros estamos de acuerdo con actuar, como se ha venido diciendo, en todos los tableros, no exclusivamente un momento en uno y en un momento en otro, sino actuar simultáneamente en todos los tableros. Una cosa que tenemos completamente clara es que mientras se converse, vamos a ver qué ocurre en la reunión de hoy y de mañana, que se informará todo lo que se puede informar, porque entendamos que una parte de estas conversaciones son secretas. Hay una parte que debe informarse, pero hay una parte que ambas sectores se comprometen a no hacerlo público, aunque el gobierno en otras oportunidades ha violado estos acuerdos. Vamos a ver qué comportamiento asume hoy. La delegación que está por parte de los sectores democráticos es una delegación muy calificada. Está Stalin González, que es segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Está Gerardo Blay, un parlamentario muy destacado en su momento, y luego fue alcalde de Baruta reelecto hasta el periodo anterior. Y está Fernando Martínez Mótola, quien es un especialista en materia de telecomunicaciones, fue ministro precisamente de Transporte y Comunicaciones, y a estas nuevas reuniones se incorporó Vicente Díaz, quien, como se sabe, fue representante de la Fuerza Democrática en el Consejo Nacional Electoral. De tal manera que tenemos plenamente confianza en que la delegación designada por la fuerza de la oposición y por el presidente Guaidó va a hacer
va a defender los intereses de las fuerzas democráticas, que, como sabemos, se ha mantenido una ruta perfectamente definida: el cese a la usurpación, un gobierno de transición y elecciones plenamente libres. Ha circulado algunas informaciones en la prensa internacional en el día de ayer en que el centro de la polémica lo ha constituido el que la representación de Maduro se niega a aceptar las elecciones presidenciales. En una locución en el día de ayer, Maduro se refirió al adelanto de las elecciones parlamentarias, pero fue una manera de huir hacia adelante para evitar precisamente que se conociera que el centro del debate, por lo menos en el día de ayer, parece que no fue en Oslo, la capital de Noruega, sino que se está haciendo en las afueras de esa ciudad, en la cual se sostuvo de parte de la Fuerza Democrática como el centro del debate, el de las elecciones presidenciales. Ahora bien, como sabemos que las elecciones presidenciales requieren de un tiempo para ser organizadas, para que se elija un nuevo CNE, para que haya una revisión a fondo del REP, para que se permita que los venezolanos en el exterior puedan votar, para que se depure el REP y para que haya una revisión de todos los programas de computación. Eso requiere un tiempo. Se ha calculado que entre 6 y 9 meses, entre 8 y 9 meses, puede hacerse elecciones. Pero mientras tanto, la crisis, lo que está ocurriendo con la hiperinflación, esta situación dramática que vivimos cada día, que tenemos que salir a comprar cualquier cosa, desde la alimentación, las medicinas, los repuestos para vehículos, para electrodomésticos, cambian casi diariamente de precio. La situación de la salud, el ejemplo que hablábamos al principio, la situación tan lamentable, dramática, dolorosa que ha ocurrido en el hospital de niños, y también la situación de la inseguridad, y ahora al tema de los servicios públicos, que aunque si bien es cierto, el gobierno tomó la decisión de favorecer a Caracas en relación a esta materia, en el resto del país la crisis es cada vez más aguda que en la ciudad capital. Por lo pronto vamos a una pausa. Usted escucha La Linterna, su tertulia en radio por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En la Avenida Páez del Paraíso se encuentra Tu Cocada Express. Te invitamos a que pruebes la mejor cocada de toda Caracas, con los toppings favoritos. Además, helados, dulces, aceite y agua de coco. Síguenos, @Tu Cocada Express, frente al Parque Naciones Unidas del Paraíso. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Señora ama de casa, ya basta de comprar pan a precios exorbitantes. Ahora compra el mejor, el más sabroso, fresco y de mejor calidad. Pan El Cedro. Y el precio te sorprenderá. Pídelo en abastos, supermercados, tiendas de conveniencias y afines. Señor comerciante, haga su pedido en Caracas al 0212-870-8626 y 0412-800-0733. En Margarita, 0295-263-9099 y 0414-982-8488. Pan El Cedro, sabor, frescura y calidad. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Una
conversación abierta sobre la actualidad. Es La Linterna en RCR 750 AM. Tenemos una llamada telefónica. ¿Quién nos llama y de dónde? Buenas tardes. Buenas tardes. Rafael Velázquez. Diga, Rafael. Por el programa. Estoy llamando, doctor, para un servicio público. Sí, díganos. Una pastilla que necesito con mucha urgencia porque son anticonvulsivas, por favor. Yo se lo agradezco que me ayuden. Díganos el nombre de la pastilla. Fenobarbital. Fenobarbital o Gardenal. O sea, Repíteme con calma. Repíteme con calma. Se escribe Cardenal, pero con G. Gardenal o fenobarbital. O fenobarbital. Rafael Velázquez, mi número telefónico es... Espérate un momentico, que estoy anotando. 0414 Ajá. 244-8951. 0414 244-8951. Muchas gracias, mi doctor. Dios me lo bendiga. Gracias. Atendemos este servicio público a quien pueda colaborar con el señor Rafael Velázquez. Su teléfono es 0414-244-8951. Como habíamos anunciado en la primera parte de este programa, tenemos a Delsa Solórzano, quien ha sido a Radio Caracas Radio. Delsa, ¿nos escuchas? Te escucho perfectamente, Luis Manuel. Bueno, queremos conocer tu opinión, Delsa, sobre esta situación tan dolorosa, dramática que ocurrió o que ha venido ocurriendo durante el mes de mayo en ese hospital que en otra época fue un emblema para América Latina y que hoy vive una situación verdaderamente desastrosa, que es el Hospital JM de Los Ríos. Tú has estado al tanto de la situación, lo he visto por las redes sociales y queríamos conocer tu opinión sobre esto y qué alternativas han visto los diputados y en general los ciudadanos que se han vinculado a la situación, los padres de los niños, para exigir la solución a que esto no siga ocurriendo con los niños que están en la situación semejante a los que ya lamentablemente fallecieron. Bueno, en efecto, este dolor que estamos viviendo los venezolanos hoy es la consecuencia clara de la crisis humanitaria compleja que atravesamos en nuestro país. Es evidente que tantos años de denuncia hoy, tristemente, están viéndose evidenciados en las dolorosas pérdidas de estos niños que yo creo que tienen a toda madre y a todo padre de Venezuela de luto, porque en efecto quien no puede hoy llorar junto a esas madres o a esos padres no solamente es absolutamente indolente, sino que además es el responsable directo de esta crisis, y me refiero concretamente a Nicolás Maduro y sus cómplices. La verdad es que hoy esos niños, había uno de los niños que tristemente falleció, tenía más de 7 años luchando contra el cáncer, en medio de una tragedia de un país donde no hay medicina, no hay insumos en los hospitales, no hay comida, y donde se negaron durante muchísimo tiempo, durante todo este tiempo, a aceptar la existencia de una crisis humanitaria en Venezuela, que hoy se convirtió en una emergencia compleja y que con toda seguridad, si esto sigue como va, continuará también avanzando. Por eso es que es tan urgente que nosotros podamos resolver el problema político que hoy atravesamos los venezolanos y podamos lograr definitivamente el cese de la usurpación. Ahora bien, algunos sectores de la opinión pública han planteado que en la Asamblea Nacional se puede hacer alguna iniciativa. Entiendo que es sumamente difícil porque la solución está en manos de quienes están usurpando el poder en Miraflores. Pero en todo caso, hoy hubo un debate sobre toda la situación humanitaria en la Asamblea Nacional. No sé si el tema en particular del Hospital de Niños fue tratado y si se ha estudiado alguna alternativa para poder contribuir a que situaciones tan dolorosas y lamentables como la que hemos mencionado no se continúe repitiendo en el país. Sí, ese tema fue tratado de manera específica, más allá de la atención específica también a las víctimas de hoy. Creo que han podido ver la lucha que hemos dado desde la Asamblea Nacional desde el mismo momento en que llegamos, el 5 de enero del año 2016,
para que se reconozca la crisis humanitaria en Venezuela y para que pueda entrar la ayuda humanitaria. Hemos incluso, y lo digo sin pudor, arriesgado la vida para lograr la ayuda humanitaria en nuestro país y lamentablemente no lo hemos logrado. Esa es la verdad. Duélale a la Cruz Roja o a quien le quiera doler, pero la verdad es que toda la ayuda humanitaria y todo el apoyo que nosotros trabajamos para obtener de distintos países del mundo no ha podido entrar suficientemente a Venezuela debido a que tristemente Maduro y sus cómplices se han negado a ello y han dificultado altamente que esto pueda finalmente concretarse, ¿no? Pero además hay un problema enorme, que claramente la gran corrupción, porque en efecto los recursos de Venezuela no están congelados por un bloqueo. Eso no es verdad. La verdad es que los pocos recursos que aún hay en Venezuela debido a la mala administración se los están robando, se están yendo en corrupción, porque los enchufados del régimen siguen llenándose sus bolsillos a costa de la muerte y de la miseria de los venezolanos. Ahora, precisamente, pero además hay una jerarquía de quienes administran, de quienes todavía manejan chequeras, en este caso de Maduro, que llama particularmente la atención. Un día en que precisamente se moría uno de los niños que lamentablemente, insistimos, falleció en ese hospital, Maduro anunciaba que iba a destinar, si mal no recuerdo, 56 millones de euros para la compra de uniformes militares y una subametralladora. Digamos, frente a esta situación, ubica Maduro unas preferencias que no son una jerarquía, unas prioridades que no son las prioridades de la mayoría de los venezolanos, como es el tema de la salud y en este caso el tema al cual nos estamos refiriendo. En efecto es así, pero eso evidencia claramente cuáles son las prioridades de Maduro. La prioridad de Maduro es simplemente sostenerse en el poder a costa de lo que sea. La prioridad de Maduro, en modo alguno, es atender a los venezolanos que hoy están cada vez más necesitados de comida y de medicina. Bueno, Delsa, muchas gracias por estar nuevamente en Radio Caracas Radio. Si quisieras hacer un comentario final. Bueno, simplemente que el país sepa que nosotros no nos vamos a rendir de luchar y que vamos a seguir haciéndolo hasta que logremos la libertad y la democracia en Venezuela. Buenas tardes. Gracias, Delsa. Estaba con nosotros la diputada Delsa Solórzano. Vamos entonces ahora a una nueva pausa para luego culminar el programa en la última parte con unos comentarios que damos pendientes sobre el tema de los servicios públicos, y si hay alguna otra llamada, por supuesto, con todo gusto la atenderemos. Una forma de expresar libremente las ideas y opiniones. La Linterna, por RCR 750 AM. Son las 2:28. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. El otro día alguien me preguntó que cuál era la industria más contaminante. Nunca lo había pensado, pero se me ocurrió decirle que podría ser la industria petrolera. Efectivamente, nuestro pan de cada día. El petróleo es una sustancia muy difícil de manejar en la naturaleza y como es líquida se derrama muy fácil. Bueno, y además de que se quema, es la causa de la contaminación del aire en todas partes y es el principio de impacto de todas las demás industrias. Sí, lo consumimos como si fuera agua, lo sacamos de las entrañas de la selva y del mar. Dejar de consumir petróleo sería uno de los mayores impactos positivos sobre nuestros ecosistemas. Pero, ¿qué otras industrias están en el top? La industria química, sobre todo las medicinas y las tintas. ¿En serio? Pero las medicinas y las tintas son como algo orgánico, pues algo biodegradable.
Sí, pero para tú llegar a esa molécula tienes que pasar por varios pasos en grandes reactores químicos, que se alquila el éster sobre el anillo aromático y eso genera un ácido, o genera cianuro, o tienes que hacerlo con soda cáustica. En fin, cada paso químico genera toneladas de desechos extremadamente tóxicos. Por eso hay muchas industrias farmacéuticas que se mudan a países con pocas leyes ambientales, ¿no? Claro. Ah, para poder tirarle eso al agua de los que no se quejan. ¿Qué otra industria es particularmente contaminante? Bueno, de lo anterior se deriva que la agroindustria. La fabricación de fertilizantes y pesticidas se hace a partir de petróleo y para más es una industria química. Y además el químico que se produce es para tirarlo literalmente sobre el ecosistema. Pero el fertilizante no es bueno. Para la planta de cultivo es bueno, pero no para los bosques, para los ríos, para los lagos. Y el pesticida mata todo, lo indeseable y lo deseable, como a las abejas, por ejemplo. ¿Y qué más? La industria metalúrgica utiliza químicos muy fuertes para purificar el metal de los minerales que extrae y quema una cantidad bestial de combustible para derretirlos. Aparte de que pelan cerros y bosques enteros durante la minería. Claro, algo similar a la industria cementera, que para convertir la roca en cemento tiene que calcinarla y genera gases responsables de la lluvia ácida. Aquí en Caracas hay cementera. Sí, y los vecinos están atacados por eso y con razón. Pero las casas que habitan no son de paja. No, no lo son. ¿Cuál es otra industria muy contaminante? Las granjas industriales, y te imaginarás por qué. ¿Te refieres a las cochineras y las polleras? Me imagino que por lo que botan los cerdos y los pollos. Sí, los efluyentes de esas granjas son como un arma biológica que destruye los ríos y los llena de bacterias de las heces. Y para finalizar, unas que la gente nunca considera: la industria del cuero, del azúcar y del papel. ¿Viste qué diferencia tan grande entre un sofá y la piel de una vaca? Entre el azúcar que consumes y el papelón. Entre el papel y el tronco del árbol del que salió. Bueno, sí. Pues es porque para transformarlos utilizan químicos muy agresivos como amoníaco y cloro. Pero ¿cómo hacemos para vivir sin todo eso? No se puede. Pero la idea es no usar más de lo que necesitas, cuidar las cosas para que duren y aplicar las leyes ambientales, que ya de por sí son bastante laxas. Ahora que mencionaste que la industria azucarera es muy contaminante, ¿sabes esas tortas cubiertas de pastillaje que nadie se come porque es puro adorno? Exacto, eso es pura azúcar botada a la basura, contaminación ambiental de gratis. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Quiero invitarte al restaurante Tabo La Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Tabo La Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Los temas de actualidad son comentados en esta amena tertulia de las tardes. La Linterna, por RCR. A propósito del tema de la salud que comentábamos, para el día de mañana se está convocando el gremio de enfermería a todos los sectores vinculados al tema de la salud a una actividad que llaman Caminata por la Vía
Caminata por la Vida, que se celebrará mañana, miércoles 29 de mayo, a las 9:30 de la mañana, desde un sector del Hospital Universitario hasta el Hospital JM de los Ríos. El Colegio de Enfermería del Distrito Capital solicita que todos los gremios de la salud y el público en general los acompañe en esta caminata del día de mañana, que se concentrará a las 9:30 en el Hospital Clínico Universitario y partirá hacia el Hospital de Niños. Bueno, quedaba pendiente el comentario que íbamos a hacer sobre el tema de los servicios públicos. Hace aproximadamente un mes, con Diego Bautista Urbaneja comentábamos que un día domingo en la ciudad de Caracas hubo 36 protestas después del gran apagón por la carencia de agua. Esas 36 protestas, todas ellas fueron pacíficas, salvo una que recuerdo en la Avenida Fuerzas Armadas, que fue agredida salvajemente por, no digamos los colectivos, sino por un grupo paramilitar. A raíz de esa gran protesta, Maduro tomó la decisión de suministrarle, llamar a Corpoelec a que le suministrara, como diera lugar, agua a Caracas igual a Hidrocapital, independientemente que sacrificara el resto del país. De tal manera que, si bien en Caracas siguen habiendo apagones, pero no tienen ninguna comparación con los que se viven en la mayoría del país y sobre todo en ciudades como Maracaibo o el estado Zulia y en San Cristóbal y en todo el estado Táchira y Mérida. La situación ahí es verdaderamente dramática. Pero llama la atención que algo parecido está ocurriendo con la gasolina. He visto a través de distintas comunicaciones que en el estado Táchira se pasan hasta 4 días haciendo colas para obtener gasolina y le limitan la cantidad de litros que pueden llenar el tanque, que pueden consumir para trasladarse en sus vehículos. En Caracas, si bien hay cola, todavía no hemos llegado a la situación del interior. Todo nos indica que se ha tomado una decisión con la gasolina parecida a la que se tomó con la electricidad y con el agua, es decir, suministrar a la región capital estos servicios independientemente que el resto del país viva la situación dramática que vive. Bueno, ahora tenemos una llamada, vamos a atender la llamada. ¿Quién llama y de dónde? Por favor, identifíquese. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Luis Llanes de Montalbán. ¿Qué hubo, Manuel? ¿Cómo estamos? Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué hubo? ¿Qué más? Bueno, aquí. Bueno, llamaba por lo siguiente, ¿no? Que me ha preocupado mucho que la emisora Radio Caracas Radio fue suspendida por el gobierno y no ha habido una protesta de parte de los oyentes masiva para que el gobierno se dé cuenta de que se debería restituir la señal de Radio Caracas Radio 750 AM. Lo otro es también que los políticos y los diputados que tanto usan la emisora para dirigirse a la población tampoco hayan mencionado nada de la suspensión. Bueno, yo por lo menos no he oído, pues. Y la Asamblea Nacional también pienso que no ha hecho un llamamiento por la emisora, pues. Porque hay mucha gente que necesita esa emisora como única ventana que tiene para manifestar sus descontentos y sus atribulaciones, pues, que vive hoy día en el país. Entonces, también le hago un llamado al presidente Guaidó para que haga un pronunciamiento sobre Radio Caracas. Eso era lo que quería decir. Gracias, Manuel. Gracias, Luis. Manuel. Bueno, yo conozco de tu preocupación porque sé que no tienes internet y eres un asiduo oyente de Radio Caracas Radio a través de la señal abierta. Me lo has planteado en varias oportunidades y te agradezco que lo plantees y tu preocupación. Efectivamente, aunque ha aumentado mucho la audiencia de Radio Caracas a través de los distintos mecanismos de las redes y a través de Periscope y de la plataforma digital sr.tv,
Si bien eso ha aumentado significativamente, por supuesto que es necesario y hay que reclamar y exigir el restablecimiento de la señal abierta de Radio Caracas Radio, que es la emisora pues que existe esta pluralidad, una emisora independiente que permite que programas como este y otros que durante todo el día se transmiten hagan llegar a los oyentes las voces críticas y las voces en plena libertad y la exigencia de democracia. Vamos a transmitir tu llamado. Entiendo que en el día de hoy la Asamblea Nacional estaba discutiendo el tema de la crisis humanitaria, que era muy importante, pero no descartemos que en los próximos días haya pronunciamiento de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional en torno a este tema que no solamente Luis Llanes, el amigo Luis Llanes, sino que los oyentes de Señal Abierta de Radio Caracas Radio están exigiendo. Ya vamos casi para un mes, eso lo comentábamos, así como se cumplieron 12 años de que Radio Caracas Televisión no está en Venezuela y fue injustamente desalojada de su señal, incluso usando sus equipos. También ya vamos para un mes sin la necesidad para la gran cantidad de oyentes de esta emisora de disponer de la señal abierta. Vamos a tomar en cuenta tu planteamiento, ya lo habíamos hecho, pero vamos a insistir sin descartar que se puedan producir otros mecanismos, además del pronunciamiento de los dirigentes de las fuerzas democráticas, el que se puedan producir acciones de movilización y de protesta. Bueno, continuando con el comentario anterior, quería señalar que tenemos informaciones, no solamente es una deducción, que el gobierno ha decidido suministrar gasolina, dándole prioridad a la región capital, independientemente de lo que está existiendo en otros lugares del país. Por eso, independientemente que ya hay varias estaciones de gasolinas que han cerrado en la región capital y hay colas en algunos sitios, sin embargo, el drama no llega a la situación de gravedad que se vive en otras regiones del país, al igual que ocurre con la luz y con el agua. Ahora bien, en los círculos informados por los Caminos Verdes corre el rumor de que en el gobierno mucho temor de que ocurra una protesta social masiva, sobre todo rememorando lo que ocurrió en el año 89, el llamado Caracazo. Y como esa protesta, esas 37 protestas a que hice mención al inicio de este espacio, y no fueron reprimidas la mayoría de ellas, hay mucho temor de que frente a esta situación alarmante de los servicios públicos puedan ocurrir situaciones que el gobierno no está en posibilidades de contener solamente con la fuerza represiva que ha venido empleando, sino tendría que hacer uso de la Fuerza Armada, y todo indica que la Fuerza Armada Nacional en esta situación no se vería en las condiciones de reprimir tal como se hizo de manera brutal pues en el año 1989, aquel 27 de febrero, y que por esa razón se están tomando todas las decisiones de suministrar los servicios y de que no vivamos la difícil situación, la trágica situación que viven muchísimas regiones del país. En el estado Zulia, en Maracaibo, en días pasados la temperatura llegó a 51 grados. Y me dice lo que es, con el calor que estamos soportando en la ciudad de Caracas, llegar a 51 grados sin tener la posibilidad de disponer de aire acondicionado. Esa fue una queja que con toda razón y generó mucha protesta en el occidente del país, en ese estado occidental del país, por la difícil situación. El fin de semana pasado prácticamente pasaron todo el día domingo sin luz y buena parte del día sábado. Es constante y de verdad lo que está ocurriendo en ese estado tan poblado, que es el estado más poblado del país, es verdaderamente llamativo que el gobierno no haya tomado las decisiones, no haya... el gobierno usurpador, me refiero, los que están en Miraflores, que son los que pueden influir sobre el COPRELEC, de definir las situaciones. Y aquí también está vinculado el hecho de corrupción. Se invirtieron miles de millones de dólares
para comprar plantas eléctricas, y todos sabemos lo que ocurrió con los bolichicos y con algunas de las empresas que se enriquecieron. Algunos de ellos están siendo perseguidos y contra algunos de ellos hay sanciones de los Estados Unidos, que por cierto, la crisis que estamos viviendo se originó mucho antes de las sanciones, y lo que está ocurriendo en los hospitales, la inflación y todo esto no tiene nada que ver con las sanciones, sino tiene que ver con la ineficacia, con la inexperiencia, con el robo, con la corrupción del gobierno. Otro tema que abordamos al principio, y seguramente este sí lo vamos a abordar en lo que sí va a ser la parte final del programa, es continuar con los señalamientos que tienen que ver con las conversaciones y que se están manteniendo en Noruega. Vamos a una última pausa. La actualidad vista a la luz de La Linterna a través de RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Ávila Gallery tenemos los más hermosos vitrales para embellecer tu casa, locales comerciales, oficina y todos tus espacios. Elaborados por nuestro artista exclusivo Javier Illarramendi. Abstractos, ávilas, lámparas Tiffany's y todo en vitrales. Síguenos en Instagram por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Nelson Mandela, el valiente, no es el que siente miedo, sino el que vence ese temor. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. La actualidad vista a la luz de La Linterna a través de RCR 750 AM. Queríamos comentar en esta última parte del programa un tema que nos quedó pendiente en las conversaciones que se están realizando en Noruega. Noruega es un país pequeño, petrolero, tiene una población de alrededor de 5 millones de habitantes, su capital, como dijimos antes, es Oslo, que en el último tiempo se ha venido especializando en materia de negociaciones de conflicto. Los noruegos, el gobierno noruego fue el que participó en las conversaciones entre la FARC y el gobierno colombiano para el proceso de lograr la paz en Colombia. También ha participado en múltiples procesos que tienen que ver con en los países árabes, en otros conflictos fuertes. Y se ha especializado en este tipo de negociación de resolución de conflictos. Incluso tienen en el gobierno un área dedicada a la solución de conflictos. Por eso los noruegos habían tomado la iniciativa, que no fue la semana pasada o este mes, sino que de hace tiempo venían realizando conversaciones, digamos, denominadas pendulares. Conversaba con el gobierno para ver dónde el gobierno estaba dispuesto a llegar, conversaba con sectores de la oposición y durante un tiempo se mantuvo así. Se hicieron incluso conversaciones secretas, sin que se llegasen a reunir conjuntamente gobierno y oposición. Incluso la reunión anterior en Noruega no hubo reunión conjunta cara a cara gobierno y oposición. La primera reunión cara a cara debe haberse realizado ayer, continúa hoy y debe finalizar en el día de mañana. Así que la delegación debe estar regresando esta misma semana a Caracas y informará al país de lo que pueda informar de acuerdo a lo que se convenga con el gobierno noruego. Ahora,
es importante señalar que habría que preguntarse por qué el gobierno está dispuesto a negociar, sobre todo cuando la oposición, como lo ha dicho claramente Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional, ha sostenido que había que mantener la ruta definida. Repito, el cese de la usurpación, el gobierno provisional y las elecciones libres. La clave de todo, la solución, digamos, a largo plazo, es las elecciones libres. Y el gobierno ha maniobrado queriendo adelantar las elecciones parlamentarias. Las elecciones parlamentarias constitucionalmente se hacen cada 5 años y se realizaron en la fecha que está prevista. Correspondería en diciembre del próximo año, de 2020, hacer las elecciones parlamentarias. Ahora, las elecciones presidenciales del año pasado fueron convocadas en primer lugar por un organismo que no tiene competencia para hacerlo, para convocar elecciones presidenciales, que fue la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente. Y un organismo que desde el punto de vista fue considerado por distintos sectores del país, por la mayoría del país y por la comunidad internacional como un organismo ilegítimo para realizar esta función. Luego, hay una cosa que es sumamente importante destacar, que ¿por qué no es conveniente comparar estas conversaciones de Noruega con las de Santo Domingo o con las que se hicieron en Caracas? En aquel momento no había una situación como la que hay, un desconocimiento por parte de más de 50 países del usurpador y por otra parte el reconocimiento al presidente de la Asamblea Nacional como presidente interino. Eso no existió antes. La comunidad internacional democrática, la mayoría de los países importantes democráticos del mundo respaldan la característica del usurpador. Han definido como usurpador el gobierno de Nicolás Maduro por considerar ilegítimas las elecciones del 20 de mayo del año pasado y a la vez respaldan a Guaidó. Esta es una diferencia muy importante a la hora de conversar, de establecer las negociaciones en Noruega. Y por otro lado, la crisis de este año, si bien el año pasado ya se había iniciado la crisis, pero se ha venido agudizando la hiperinflación. Ya vamos para casi un año en el mes de noviembre de hiperinflación. Inflación siempre lo habíamos tenido, pero este proceso en el cual los precios cambian, suben casi diariamente o interdiariamente, es lo que se denomina hiperinflación. En otros programas hemos señalado, ya que que Noruega es un país petrolero, que el único país petrolero en la historia que ha tenido hiperinflación es precisamente Venezuela. Y también somos el único país con hiperinflación que hay escasez de efectivo. En Zimbabue, que hubo una gran hiperinflación, habían carretillas. La gente sacaba de los bancos carretillas de efectivo. En Venezuela cada vez es más difícil conseguir efectivo. Por cierto que los pensionados y jubilados protestaron, que recientemente cobraron la pensión, porque el banco que más dinero le daba 10.000 bolívares. Los pensionados buscan principalmente efectivo porque en algunos lugares comprando en efectivo consiguen los insumos, los alimentos, sobre todo más baratos. Bueno, después de estos comentarios solamente nos queda despedirnos hasta la próxima semana. Nuevamente recordamos, este programa se transmite todos los días a las 2 de la tarde a través de su emisora Radio Caracas Radio. Buenas tardes. Mañana regresaremos para ver la actualidad a la luz de La Linterna.